Pásale, pásale. Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la presentación y conforme se vayan eh, uniendo las personas en línea y tanto presenciales, se pueden ir uniendo sin ningún problema. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Carlos Martínez, especialista en fisioterapia y readaptación deportiva de la CONADE. Actualmente él se encuentra trabajando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que es en el CENAR desde el 2022. Tiene la licenciatura en terapia física y rehabilitación y una maestría en fisioterapia deportiva. De igual modo, le damos la más cordial bienvenida a la coordinadora de analistas técnicos de parte de la CONADE, la licenciada Lenia Rubalcaba, y quien también nos podrá dar sus palabras para una breve introducción. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar de manera presencial y vía virtual. Gracias al maestro Carlos por hacernos el honor de estar en el CEPAMEX apoyándonos con estas ponencias magistrales. Sean bienvenidos y muchísimas gracias pues por seguir presentes en estas ponencias. Bienvenido, maestro Carlos. Gracias, buen día. Ah, bueno. Muy buen día a todos. Pues ya me hicieron una breve introducción, pero nuevamente me presento. Yo soy Carlos Martínez, fisioterapeuta deportivo. Trabajo en CONADE, en el CEPAMEX. Como ya bien lo dijeron, ya tengo un par de años trabajando ahí con una pues, experiencia con los deportistas que pues, se van acercando, se van concentrando y van siendo parte de pues, el proceso olímpico desde hace ya unos 7, 8 años aproximadamente. El día de hoy, pues yo les voy a platicar acerca del tema de beneficios de la profilaxis en el proceso de entrenamiento. Sale. Pues para empezar vamos a dar una introducción de lo que es una pues, definición de los conceptos como tal o del concepto de profilaxis. Tenemos como una definición muy básica que la profilaxis es el conjunto de medidas destinadas a prevenir lesiones, complicaciones y sobrecargas en el contexto deportivo. Tenemos otra definición también por parte de Whitlock, que es un tratamiento preventivo contra enfermedades, una definición mucho más básica. Y tenemos también otra definición por parte del ministro del Deporte de Colombia, una definición ya más específica y abordada al medio deportivo que dice conjunto de actividades encaminadas a intervenir en el proceso de entrenamiento para asegurar la recuperación, prevenir las lesiones por sobreuso del deportista, microtrauma, fatiga, preparar al deportista para la aplicación de altas cargas o recuperarlo posteriormente a los ciclos de altas intensidades de volumen. En esta definición ya vamos viendo algunas palabras clave que vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación, como lo es prevenir lesiones, sobreuso, microtrauma, fatiga y obviamente, claro, alto rendimiento, altas cargas. ¿Vale? Entonces son conceptos que vamos a estar viendo y explorando durante la presentación. Vale. Vamos a hablar primero también como parte de la introducción, de los niveles de prevención. Los niveles de prevención, estos especificados o establecidos por Level y Clark, son un conjunto de normas que se ven como el prevención de forma básica o de forma en el sistema de salud, no tan dirigida a lo que es el deporte, sin embargo es un precedente para los que son los niveles de prevención ya más especializado, que es en el deporte. Entonces, Libel y Clark nos platican aquí de tres niveles de prevención: un nivel primario, secundario y un nivel terciario. El nivel primario va a ser un periodo prepatogénico, es decir, antes de que se presente, en este caso, la enfermedad o la afectación, que lo que nos dice en este nivel de prevención es acciones individuales o comunitarias orientadas a la población con el fin de reducir la incidencia de cierta enfermedad. Es decir, que en el nivel primario está enfocado 100% a la prevención.
¿De acuerdo? El nivel 2, el nivel secundario, ya en el periodo patogénico, ya va dirigido a la población presuntamente sana y o en etapas iniciales de la enfermedad. Esto ya es un nivel como de atención, ya cuando se empieza a establecer la enfermedad o el padecimiento. Y el nivel 3 de prevención terciario ya es 100% en el periodo patogénico. Estos son medidas destinadas a reducir en el largo plazo las consecuencias de la enfermedad dirigida a enfermos avanzados, convalecientes o discapacitados, que incluye tratamiento, rehabilitación y prevención de la discapacidad. Claro que la idea de la profilaxis se está establecida o deberíamos nosotros de introducirla en el nivel 1, que es el nivel de prevención primario, pues porque claro, tratamos de evitar la aparición de las patologías o de las lesiones como tal. Entonces, la profilaxis la vamos a identificar o poner en el nivel de prevención primario. Ahora, hablando ya de nivel de prevención adaptado al deporte, esto nos lo platica Van Mechelen y autores. Esta ya es unos niveles establecidos de prevención ya más orientados a lo que es el deporte. Van Mechelen y los autores nos dan 4 pasos principales para la prevención de lesiones en el ámbito deportivo. Número 1, determinar la magnitud del problema, incidencia y severidad de las lesiones. Número 2, identificar factores de riesgo y mecanismos de lesión. Número 3, introducir medidas preventivas basadas en los factores identificados. Y número 4, evaluar la efectividad de esas medidas mediante estudios de intervención. Entonces podemos ver que lo primero va a ser identificar las posibles lesiones que puedan pues, producirse y la severidad de cada una de ellas. Los mecanismos y factores de riesgo y los mecanismos de lesión obviamente van a variar dependiendo de cada disciplina o cada deporte, porque pues cada deporte tiene un gesto deportivo más marcado y pues de eso también tiende a desarrollarse más un tipo de sobreuso o de lesiones, pues porque utilizan más partes del cuerpo que otros deportes. ¿Sale? Y introducir medidas preventivas basadas en factores identificados. Pues como ya dijimos, primero se tienen que identificar estos factores de riesgo y específicamente ahí introducir estas medidas preventivas. Y por último, evaluar la efectividad de estas medidas, es decir, pues ya que tenemos identificado y establecidas las medidas, posteriormente y a largo plazo se hacen evaluaciones que pues confirmen la funcionalidad de estas medidas. ¿Vale? En este lado tenemos un pequeño cuadro que igual Van Mechelen y autores nos proporcionan, en el cual podemos identificar diferentes factores. De este lado podemos ver factores como ambientales, factores físicos y factores humanos. Todos estos van a influir o pueden influir en el desarrollo de lesiones o no. De este lado podemos ver la carga, que la carga es algo muy importante a la hora de querer prevenir lesiones. Se tiene que pues, dosificar una carga adecuada pues, para evitar la aparición de lesiones por sobreuso. Equipo personal, pues eso ya depende de cada deporte también. Y como tal, factores del atleta, factores físicos y factores psicosociales. Vale. Ya establecido, ya visto lo que son los niveles de prevención, también tenemos que hablar y conocer de la epidemiología de las lesiones deportivas. Tenemos que tener un concepto o una idea generalizada de cuáles son las lesiones más comunes, en qué deportes y en qué áreas del cuerpo son las más comunes. Esto va a variar muchísimo, va a depender de muchísimas cosas, tanto el país, el nivel de entrenamiento, pues si es amateur, si es profesional, si son juveniles, etcétera. Entonces, para tener un poco más englobado, vamos a ver este artículo que nos habla sobre la incidencia de lesiones y enfermedades durante los Juegos de Río de Janeiro 2016, de los Juegos Olímpicos. Generalmente el COI realiza este tipo de estudios a cada 6 años o cada aparición de los Juegos Olímpicos.
y entonces publican tiempo después lo que son pues, los hallazgos que se encontraron. Y como en el más reciente o la más normal, por así decirlo, es la de Río de Janeiro 2016, porque pues bien sabemos que en Tokio pues fue eh, pues, unos Juegos Olímpicos extraordinarios y París pues acaba de ser el año pasado y aún no han salido los datos. Entonces nos quedamos con lo que es de Río de Janeiro. Entonces tenemos que tener bien en claro también desde el principio es que cada deporte tiene una lesión en común o cada deporte tiende a desarrollar más un tipo de lesión que otra. Entonces este artículo nos habla justamente de todas las incidencias que se presentaron durante los Juegos Olímpicos del 2016 y podemos ver pues, un gran número de lesiones y clasificaciones que nos hablan desde lesiones musculares, de ligamento, fracturas, luxaciones, lesión de menisco o cartílagos, ruptura de tendón, contusiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, a lo que más nos va a interesar nosotros aquí en esta plática de profilaxis van a ser las que están marcadas con las flechas verdes lo que son las lesiones musculares, las lesiones de ligamento y las lesiones de articulaciones como luxaciones o subluxaciones. ¿Y por qué es que nos interesan más estos que otros? Bueno, pues porque aquí es donde en estos tipos de lesiones específicas es donde más fácilmente podemos nosotros intervenir como con un programa profiláctico justamente para la prevención de la aparición de estas lesiones, ¿vale? Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más con un ejemplo. Entonces, pues podemos ver también que de este lado tenemos una gráfica en la cual aparecen las disciplinas que tuvieron más incidencia de lesiones. Encabezado tenemos a lo que es el ciclismo de BMX, boxeo, ciclismo de MTB, de montaña, taekwondo, waterpolo, rugby, fútbol, handball, etcétera. Podemos ver que cada barra tiene como diferentes colores. Cuando vemos la barra más oscura, viendo el ejemplo de ciclismo BMX, podemos ver que la barra oscura llega hasta el 10% y la barra completa lleva un 38%. Esto quiere decir que la barra oscura son el tiempo de ausencia que se presentó en estas lesiones, es decir, qué tan grave fue la lesión. A mayor gravedad de la lesión, pues más tiempo estuvo pues fuera de la competencia o incluso ya quedó pues fuera de como tal del evento. Entonces eso también va a ser un factor importante a considerar. Ahora, vamos a ver lo que es la profilaxis desde la preparación física. Uno de los puntos clave para evitar lesiones en el alto rendimiento es la implementación de programas de ejercicios enfocados a la prevención mediante el trabajo de fuerza específico, cubriendo rubros de entrenamiento neuromuscular, propioceptivo, así como la estabilidad del core. Tenemos una idea que pues, la profilaxis viene siendo únicamente la recuperación de la fatiga o la recuperación muscular en el deportista. Sin embargo, también tenemos que tener bien claro y bien en cuenta que la profilaxis también entra en la parte del entrenamiento deportivo mediante este tipo de programas. Entonces podemos ver aquí que un trabajo neuromuscular, propioceptivo y core nos va a llevar a una disminución de las lesiones. Y vamos a verlo con un ejemplo bien establecido, con un estudio muy bien hecho. En este caso vamos a ver que este artículo nos habla que el FIFA 11 Plus, que es un programa de prevención de lesiones específicamente desarrollado por la FIFA y pues específicamente desarrollado para futbolistas, cómo este programa ayuda como a la prevención de las lesiones. ¿De acuerdo? Entonces, en este artículo nos hablan de la muestra que hubo una muestra total de jugadores de 6,344, de los cuales 3,307, el 52% de este grupo, perteneció al grupo de intervención y en la otra mitad, el 48%, perteneció al grupo control. El grupo de intervención registró 779 lesiones, mientras que el grupo control registró 1,219. Por lo tanto, podemos concluir que el programa FIFA 11 Plus es eficaz para la prevención de lesiones en futbolistas
ya que su uso condujo a una reducción del 30% en la incidencia de lesiones. Esto es un dato pues bastante contundente. Tenemos que pues una gran cantidad de deportistas o de futbolistas presentaron más lesiones en el grupo que no se realizó este programa. Aquí tenemos un segundo artículo que también pone a prueba el mismo programa de preventivo del FIFA 11 Plus. En este otro artículo se encontró que un programa neuromuscular preventivo de calentamiento de 20 minutos, este programa se refiere al FIFA 11 Plus, de duración puede mejorar el balance dinámico y funcional entre mujeres de 13 y 18 años jugadoras de fútbol, claramente. Sin embargo, se encontró un mejor equilibrio funcional y una reducción del 72% en el riesgo de lesiones para las o los jugadores que cumplieron con los ejercicios prescritos durante la temporada en comparación con aquellos con menor adherencia. Es decir, que tomando en cuenta el estudio pasado, también este otro estudio nos dice que aquellas personas o aquellas futbolistas que se apegaron mucho más a este programa, tuvieron una muchísimo menor incidencia de lesiones de igual forma. Entonces, esto es un gran ejemplo del cómo la profilaxis en el proceso de entrenamiento nos va a ayudar muchísimo a prevenir la aparición de lesiones. Claro, en este caso estamos hablando de un programa establecido 100% para el fútbol y ahorita vamos a ver un poquito de cómo es este programa, pero la idea es de que en base a esto, tomarlo como un antecedente para nosotros poder desarrollar más programas como estos en las diferentes disciplinas en las que estamos involucrados para justamente realizar una prevención de lesiones, que es, pues bueno, los beneficios de la prevención de lesiones, pues ya lo veremos a continuación. Entonces, ¿qué es el programa FIFA 11 Plus? Es un programa de calentamiento de 20 minutos desarrollado para prevenir lesiones en las extremidades inferiores entre los jugadores de fútbol. El programa consta de 15 ejercicios individuales dividido en 3 partes, incluyendo ejercicios de carrera iniciales y finales, con un enfoque en técnicas de corte, salto y aterrizaje, y componentes de fuerza, pliometría, agilidad y equilibrio de campo. En unas diapositivas pasadas, mencionaba justamente que uno de los puntos claves iba a ser el desarrollo y el trabajo de entrenamiento neuromuscular, propioceptivo y del core. Y podemos ver en este ejemplo que el programa de FIFA 11 Plus hace exactamente eso. Tiene trabajos de carrera iniciales y finales, técnicas de corte, salto y aterrizaje, componentes de fuerza, pliometría, agilidad y equilibrio dinámico que pertenece a los entrenamientos que mencioné en la diapositiva pasada. Entonces, aquí podemos ver un par de imágenes de cómo es este programa. Si ustedes gustan ver el programa más a detalle, está en YouTube. Pueden buscarlo como tal, programa FIFA 11 Plus, y ahí se desarrolla paso a paso todos los ejercicios que se realizan en este programa. Entonces podemos ver en estas imágenes cómo hay gestos de pliometría con saltos, propiocepción o de equilibrio dinámico con ayuda de otro compañero, de fuerza, podemos ver este clásico ejemplo de un Nordic Curl, y de carrera, pues que es como los trotes o los sprints. Ok, ahora, una vez visto que la profilaxis puede verse desde o puede introducirse en lo que es el entrenamiento deportivo, vamos a ver ahora la profilaxis desde otro ángulo, que ahora sí tiene que ver más con la recuperación. Entonces, hablemos de sobreentrenamiento y profilaxis. Aquí nos dice que si la profilaxis busca anticiparse a las lesiones, el sobreentrenamiento representa la consecuencia de ignorar la recuperación como parte esencial del plan de entrenamiento. Algunos autores también dicen que como tal el sobreentrenamiento o el síndrome de sobreentrenamiento, que es un término que pues, muchos conocemos y más adelante ahorita vamos a tocarlo también, no es como tal el exceso de entrenamiento, sino la ausencia de descanso. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que parte de la profilaxis va a ser descanso,
Descanso no quiere decir que la persona o el atleta se tire a no hacer nada por todo el día, sino implementar técnicas de diferentes índoles para conseguir esta recuperación. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos conceptos del sobreentrenamiento, que ya algunos estamos familiarizados con ellos. Primero hablemos del overreach. ¿Qué es el overreach? Es una acumulación de estrés físico durante y o fuera del entrenamiento que resulta en una disminución a corto plazo en la capacidad del rendimiento con o sin problemas fisiológicos y emocionales relacionados. Aquí tenemos subrayado a corto plazo, porque la diferencia entre el overreach y el overtraining va a ser justamente eso, el tiempo en el cual se puede llegar a recuperar el atleta o no. Entonces, terminando esta definición, dice que la restauración de la capacidad de rendimiento puede requerir de días o varias semanas o algunas semanas. Y por otro caso, el overtraining es exactamente lo mismo, sin embargo que esto es más a largo plazo en la capacidad del rendimiento con o sin problemas fisiológicos y emocionales relacionados, y el tiempo que tarda en recuperarse es de varias semanas a varios meses, obviamente también teniendo en cuenta pues otros factores externos. Otro término que tenemos que tomar en cuenta aquí es lo que conocemos como el functional overreach, que el OR o el overreach, como ya lo vimos acá, de este lado, suele ser utilizado por atletas típicamente durante ciclos de entrenamiento con la intención de mejorar el rendimiento. Un entrenamiento intensificado puede resultar en una disminución del rendimiento. Sin embargo, cuando se proporcionan periodos de recuperación adecuados, se produce un efecto de supercompensación, este famosísimo efecto de supercompensación que mucho escuchamos y leemos en textos de sobreentrenamiento, de entrenamiento deportivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cómo es que nosotros vamos a introducir la profilaxis en estos términos? Vemos aquí esta gráfica en el cual nos explica cómo cuando hay un estímulo, es decir, un entrenamiento, va a haber la aparición de una disminución temporal de la fatiga, seguido de un periodo de recuperación. Y aquí es donde se da el fenómeno de la supercompensación, donde si nuestro punto inicial es aquí, el fenómeno de la supercompensación nos va a llevar a este punto, teniendo en cuenta que esta línea es el rendimiento. Entonces, el fenómeno de la supercompensación nos va a ayudar a tener un aumento del rendimiento. ¿Ok? Y si no se mete ningún estímulo en ese momento o secuencia del entrenamiento, puede haber un periodo de reversibilidad, es decir, que el rendimiento va a disminuir. Entonces, ¿dónde meteríamos nosotros la profilaxis que vamos a ver de la recuperación? Claramente en la parte de la recuperación para justamente ayudar al atleta a recuperarse de mejor forma o de una forma más rápida y poder llegar al punto de la supercompensación sin mayor complicación. Otro término, por último, sería el non-functional overreach. Cuando este entrenamiento intensificado continúa, los atletas pueden evolucionar hacia un estado de overreach extremo o también llamado non-functional overreach, lo cual va a conducir a un estancamiento o disminución en el rendimiento. Entonces, aquí tenemos una parte clave. Dijimos que el functional overreach es una estrategia que muchos atletas utilizan para pues, aumentar el rendimiento. Sin embargo, aquí es donde se tiene que tener bien presente el control de las cargas, porque si no se le da este periodo de recuperación al atleta, es decir, en esta parte metemos otro estímulo, podemos llevar al atleta a un estado de non-functional overreach, en el cual el atleta se va a ver estancado, el atleta puede llegar a producir o presentar síntomas de sobreentrenamiento y en casos más graves llegar a presentar lo que se conoce como el síndrome de sobreentrenamiento, que es una etapa mucho más avanzado de lo que es el non-functional overreach, algo más crónico en el cual la recuperación del atleta va a ser mucho más difícil,
el atleta va a empezar a presentar signos como bajo rendimiento, fatiga crónica, irritabilidad, falta de sueño, cambios de humor, cosas por el estilo que van a obviamente afectar en el rendimiento del atleta y por lo tanto pues en sus resultados de sus competencias. Entonces tenemos que tener bien claro o tener en cuenta la importancia tanto de que el periodo de recuperación se tiene que dar sí o sí si queremos que el atleta aumente su rendimiento y cómo podemos potencializarlo pues, con justamente la profilaxis que vamos a platicar a continuación. Antes de eso, tenemos aquí una pequeña tabla como resumen que nos habla justamente de el short-term overreach, como el overreach como tal, el non-functional overreach y el overtraining syndrome o síndrome de sobreentrenamiento. Aquí podemos ver que el functional overreach, como dijimos en la definición, puede tardar de días a semanas para recuperarse. El non-functional overreach puede tardar de semanas a meses y el síndrome de sobreentrenamiento de meses hasta de manera indefinida. No se tiene bien claro, bien establecido hasta cuánto tiempo puede durar este síndrome y cómo es, o tampoco se tiene como tal establecido un tratamiento fijo para poder tratar un síndrome de sobreentrenamiento. Los datos que se tienen más que nada es una carga baja de entrenamiento y descanso constante. Entonces, pues obviamente queremos evitar a toda costa llegar a este punto, pues para, justo como ya lo dijimos, evitar que el atleta baje su rendimiento. Vale, ahora sí, hablemos de lo que es fatiga y recuperación, tomando en cuenta toda la información que ya dijimos, cómo es que nosotros en el área menos de fisioterapia deportiva vamos a ayudar a los atletas a recuperar recuperarse de la fatiga. Debido a la naturaleza multifactorial de la recuperación, la evaluación del proceso recuperación-fatiga debe ajustarse a las exigencias del deporte. Esto nos dice que tiene que ser 100% individualizado. Las intervenciones de recuperación entre sesiones pueden conducir a una mayor recuperación en los atletas, es decir, menos dolor y fatiga y una mayor calidad del entrenamiento posterior. Los posibles beneficios a corto plazo para la recuperación, pero con efectos indeterminados a largo plazo en la adaptación y el rendimiento, también se aplica a otras intervenciones de recuperaciones populares. Y aquí es donde podemos ver diversas técnicas con las cuales estamos familiarizados porque se utilizan como métodos y medios de recuperación para los atletas que si la terapia de contrastes, que si la presoterapia, que si el masaje, que si electroestimulación, etcétera, etcétera. ¿Sale? Los resultados enfatizan que la eficacia de las intervenciones de recuperación específicas deben determinarse en función del atleta, como ya lo dijimos, tiene que ser específico para cada atleta de su programa de entrenamiento y sus objetivos de entrenamientos actuales a corto y largo plazo. No está de más decir que, pues claro, también no todos los métodos o medios de recuperación son para todos los atletas. Hay algunos atletas que no toleran el masaje, hay algunos otros atletas que no toleran la temperatura fría del agua de lo que son los tanques de contrastes y así. Entonces, ¿por qué insistir tanto en esta parte de que sea 100% personalizado? Pues justo por esa razón, para que también no signifique que cada que el atleta tenga que ir a una sesión de recuperación sea también como una tortura para ese atleta. Si lo que queremos justamente pues es provocar todo lo contrario, tanto una recuperación fisiológica bien como una sensación de bienestar y de recuperación y pues datos psicológicos positivos para el atleta. A ver, no sé si quieren que tomemos el descanso ahorita o nos vamos corrido. Sí, porque ya esta es la última parte. Vamos a tomar un pequeño break de unos 10-15 minutos para que puedan pasar por café, galletas, lo que gusten y reanudamos en 15 minutos. Carlos Martínez.
Daremos un break de 5 o 10 minutos y volvemos.
¿Listo? Vale. Bueno, ok. Pues entonces continuamos con la ponencia, con la parte final de la ponencia, que aquí vamos a hablar de un tema que es muy importante y es importante porque está muy bien estipulado y muy bien identificado y muy bien comprobado, que es la pirámide de la recuperación. La pirámide de la recuperación a continuación describe las principales estrategias de recuperación que se utilizan actualmente en el deporte de alto rendimiento. Esta pirámide se basa en el sueño, seguido de la nutrición y de la hidratación. Estas tres áreas tienen el potencial de generar el mayor impacto en el rendimiento deportivo. Esta base puede reforzarse incorporando otras estrategias como la hidroterapia, la compresión y el masaje, que han recibido menos atención en la investigación, pero sin embargo también siguen colaborando mucho a la hora de implementar un sistema de recuperación en los atletas. Aquí podemos ver la famosa pirámide de recuperación, que podemos ver que en la parte inferior, en la base, en la zona de más importancia, con mayor peso, está lo que es el sueño y la recreación. Una buena calidad de sueño, cantidad, calidad y una rutina, más una recuperación mental y relajación, nos va a dar un gran resultado en el rendimiento o en la recuperación del rendimiento para el deportista. Seguido de eso tenemos lo que es la nutrición y la hidratación. Aquí no me meto yo porque pues yo no es especialidad mía, sin embargo, pues una compañera nutrióloga habló previamente de esto en otra plática, que es de muchísima importancia también tener una buena alimentación para tanto para prepararse como para recuperarse. Ahora, hablando directamente ya de medios y métodos de recuperación, de los cuales nosotros los fisioterapeutas trabajamos más directamente, podemos decir que la inmersión en agua es el medio o método por excelencia de recuperación que debe de utilizarse con mayor frecuencia. ¿Esto por qué? Pues porque está estudiado y está comprobado que tiene un gran impacto en la recuperación de los atletas para poderse reincorporar al alto rendimiento. Seguido de eso, tenemos otras estrategias, como puede ser la compresión, la presoterapia, la recuperación activa o el estiramiento. Y más arriba de ese, un poco con menos peso, el masaje. El masaje es una herramienta utilizada y muy presente en lo que es la recuperación de los deportistas. Si bien es una gran herramienta, podemos observar que en la pirámide tenemos otros medios que tienen mucho más peso y mucho más pues, comprobación científica en la funcionalidad. Al final de cuentas,
no es simplemente, como dije hace rato, no es simplemente quedarnos con un solo método, ya que, pues ya lo dijimos, no todos los atletas van a sentirse cómodos con todos los métodos de recuperación, por lo cual la combinación y la alternación de estos métodos va a ser muy relevante para la recuperación. Otro punto importante también es saber que a veces más no es mejor. No quiere decir tampoco que vamos a aplicar todos los medios y métodos de recuperación en una sola sesión para el atleta, porque así se va a recuperar más rápido. No, puede suceder incluso lo contrario. Cuando aplicamos una excesiva cantidad de métodos o medios de recuperación, puede haber una sobreestimulación en el cuerpo y provocar pues, todo lo contrario a los beneficios de la recuperación que nosotros queremos. Entonces tenemos también que, así como también dosificamos y monitorizamos la carga del ejercicio, también los métodos y medios de recuperación se tienen que dosificar y monitorizar. ¿Vale? Arriba ya en las últimas dos peldaños de la pirámide, tenemos otras herramientas con una mínima evidencia, como son las cámaras criogénicas, que hace un par de años estuvieron mucho de moda, el EMS o la estimulación muscular, y las vibraciones, que son métodos que si bien son utilizados, tienen un menor efecto o menor evidencia de efecto. Y por último, los FATs, que son terapias alternativas, llámese acupuntura, llámese reflexología, este tipos de tratamientos más como tradicionalistas. Cabe destacar, claro, que esta pirámide está realizada por la NSCA, que es la National Sports Ay, se me olvidó. Bueno, es una asociación de fuerzas, de fortalecimiento y de preparación física americana. Entonces, pues esta asociación está muy bien establecida y se dedica justamente a la investigación del fortalecimiento y del acondicionamiento físico para el deporte. Ahora, vamos a desenglosar estos peldaños, peldaño por peldaño de la pirámide y ver los beneficios que tienen en el rendimiento o más bien en la recuperación de los atletas. Primero empecemos con el más grande y el más importante, que es dormir y el rendimiento. El sueño se considera la base de la pirámide de recuperación debido a su importancia para el rendimiento y el bienestar de los atletas. Se ha demostrado que la falta de sueño tiene efectos negativos en el rendimiento, el estado de ánimo, el metabolismo y la función inmunitaria y cognitiva. Eso, pues, cualquiera de nosotros lo podemos comprobar. Si no dormimos bien, nos sentimos como si nos hubiera atropellado un camión al día siguiente. Entonces, los atletas que se les realiza un estímulo pues, muy fuerte como ese entrenamiento, sumado a una mala rutina de sueño, pues va a haber una gran afectación en el rendimiento. Tenemos aquí otra esquema, otra imagen proporcionada igual por la NSCA, que son recomendaciones que nos da esta asociación para tener una mejor calidad o cantidad de sueño. Podemos ver que los objetivos son obtener una mínima de 8 horas de sueño, dormirse dentro de unos 30 minutos desde el momento en que nos acostamos y para eso, bueno, y pues para despertarse sintiéndose pues fresco, ¿no? O descansado. Para eso tenemos una serie de recomendaciones que nos da esta asociación. Primero podemos ver establecer una rutina constante de sueño, que pues muchas personas no lo tenemos y muchos atletas también está estudiado que tampoco lo tienen. Esto por factores como pues, estrés, cansancio, en algunos casos pues el jet lag cuando vienen las competencias, y eso es una parte muy importante porque pues, cuando son competencias en el otro lado del mundo y llegan con muy poco tiempo como de aclimatación al sueño, pues no descansan bien por esta parte del jet lag y puede llegar a afectar el rendimiento en la competencia. Crear una rutina sin estimulaciones antes de dormir.
Por esto se refiere principalmente a no estar como platicando, luces de dispositivos electrónicos, cosas por el estilo, sino estar enfocado 100% en que ya se van a dormir. Aquí ya lo dijimos, evitar el uso de aparatos electrónicos desde 30 minutos antes de acostarse, porque pues, los dispositivos electrónicos emiten rayos azules, que estos está comprobado que pues, pueden alterar el estado cognitivo pues, de la mente, de la cabeza. Otra recomendación es mantener un cuarto oscuro, fresco y silencioso. Entonces, es igual ir como buscando diferentes, pues un ambiente adecuado para poder dormir. Limitar el consumo de cafeína en la tarde también. Sabemos que la cafeína es un estimulante. Pues bueno, como mexicanos eso es un poco complicado porque nos gusta tomar café a todas horas. Sin embargo, hablando de para lograr tener una mejor calidad y cantidad de sueño, lo ideal es reducir ese consumo de café a partir de mediodía o en la tarde, a lo largo de la tarde. Y también, claro que evitar siestas más muy tarde ya durante la tarde, pues porque claro que eso va a pues, hacer que no tengamos sueño en la noche y pues complicar el que nos quedemos dormidos. Entonces, todas estas recomendaciones son con el objetivo que ya dijimos de poder tener una buena rutina de sueño. Ahora, hablemos del siguiente peldaño, que es la inmersión en agua. La inmersión en agua hidroterapia ha sido un método de recuperación muy popular durante muchos años. Se utilizan diversas opciones de inmersión en agua para facilitar la recuperación del rendimiento. Los atletas suelen realizar inmersión en agua fría, terapia de agua de contraste o inmersión en agua caliente. Tenemos estas tres modalidades que pues, son muy populares, que pues, y, bueno, son las únicas básicamente, que es agua fría, agua caliente y la terapia de contrastes. El objetivo principal de la inmersión en agua fría es reducir la temperatura de los tejidos corporales y el flujo sanguíneo, lo que a su vez reduce la hinchazón, la inflamación, la tensión cardiovascular y el dolor. Estos cambios fisiológicos favorecen una mejor recuperación al reducir la fatiga mediada por la hipertermia, la hinchazón y la inflamación asociados con el dolor muscular de aparición tardía, que pues, conocemos también como DOMS, que pues es algo completamente normal después de una sesión intensa de entrenamiento o de competencia. ¿Y por qué hacemos énfasis o por qué hago énfasis aquí en la inmersión en agua fría? Pues porque es la que tiene mayor evidencia de las tres. En primer lugar se encuentra la inmersión en agua fría, después la inmersión o bueno, la terapia de contrastes y por último la inmersión en agua caliente. En este artículo podemos ver que es un estudio en el cual nos dice que la mayor parte de la literatura que investiga la inmersión en agua después del ejercicio para la recuperación del rendimiento se ha centrado, como ya lo dije, en inmersión en agua fría o cold water immersion por sus siglas en inglés y también lo que es en terapia de contrastes con pocos estudios que examinen lo que es en agua caliente, según la literatura actual, tanto lo que es inmersión en agua fría o terapia de contrastes puede ayudar a la recuperación del rendimiento del ejercicio cuando se realiza adecuadamente. Sin embargo, no está claro qué técnica es más efectiva, todavía no está bien establecido. Va a haber muchas discrepancias en los estudios, muchos van a decir que el agua fría, que el agua de contrastes, pero en la mayoría hay más pues, autores que están de acuerdo que el agua fría es lo que más ayuda, pues meramente por las propiedades del enfriamiento, como el hielo, digamos, ¿no? Que ya lo dijimos hace rato, disminución de la hipertermia. Ahora, en esta otra tabla podemos observar que, bueno, esta tabla es de una revisión sistemática en la cual se realiza pues la comparación de diversos estudios y en esta tabla nos está dando diferentes protocolos que diferentes autores están proponiendo. Esto hablando de lo que es terapia de contrastes.
podemos ver que la mayoría está entre el minuto a los 4 minutos aproximadamente, con la excepción de dos que están ahí, en el que utilizan 10 minutos de agua caliente. Y pues también las repeticiones tiende a ser aproximadamente entre 3 a 5 6 cambios de agua fría a agua caliente, o en total una terapia que dura de 20 a 30 minutos. También aquí nos dan el orden de cómo iniciar. Ahora, antes de pasar a lo que es la compresión, tenemos que también tener en cuenta otro factor en el cual tocan algunos estudios, que dicen que no nada más, o que se tiene la teoría de que como tal lo que ocasiona los efectos de recuperación no es únicamente la temperatura del agua, sino la inmersión en agua per se, por un fenómeno que se llama la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que hace el agua sobre un cuerpo que está parcial o completamente sumergido, pues, en agua. Así, ahora sí que entre más inmersión o más sumergido esté el cuerpo, o más profunda sea el cuerpo de agua, o el almacenamiento de agua donde se está haciendo la inmersión, pues más presión hidrostática va a realizarse. Y pues bueno, ya podemos también pues saber que no necesariamente más es mejor, porque incluso pues más puede llegar a ser peligroso. Todo el mundo sabe que pues los nadadores o los apneístas, cuando se sumergen, son sometidos a presiones muy grandes, y eso puede generar también alteraciones o modificaciones fisiológicas, pero si no se hace de la manera adecuada, pues puede causar más que beneficio un problema. Continuamos entonces con el método de compresión o presoterapia, otro método que ha sido muy popular, que son las famosas botas de compresión. La presoterapia es una técnica no invasiva que utiliza presión de aire para estimular la circulación sanguínea y linfática. Se aplica principalmente para mejorar la recuperación muscular, reducir la inflamación y mejorar el drenaje de líquidos, siendo una herramienta útil tanto para atletas como para personas con problemas circulatorios o edemas. Esa es una definición que se nos da si nosotros buscamos el término en bibliografías. Sin embargo, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué estudios hay y qué nos comprueba? Bueno, pues en este estudio analiza el impacto de lo que es la presión neumática intermitente y la presión negativa en la recuperación muscular tras ejercicio excéntrico. Se evaluaron indicadores de fuerza, dolor y movilidad en hombres activos, y se encontró que hay una mínima diferencia entre la compresión neumática intermitente, la presión negativa y efectos placebos. Por lo cual, es por eso que en la pirámide de recuperación podemos ver que la compresión está en un peldaño más arriba, que lo es la inmersión en agua fría, o en agua como en general. Ahora hablemos de otro que se encuentra en ese mismo peldaño, que es la recuperación activa. Es una estrategia fundamental en el deporte y el ejercicio, en particular para los deportistas y las personas que realizan un entrenamiento físico intensivo. Implica la realización de ejercicios de baja intensidad después de un entrenamiento o periodos o competencias intensas. Las opciones más comunes y recomendadas van a ser el trote ligero, el nadar o bicicleta estática, todos realizados de una manera suave o a una baja intensidad. Aunque realizar el gesto deportivo, respectivamente de cada atleta, con una baja intensidad también es una buena opción. Sin embargo, pues la característica aquí es hacerlo con una baja intensidad. ¿De acuerdo? Y volvemos a consultar otro estudio u otra revisión sistemática, que esta nos dice que en general los resultados de estudios de recuperación activa hay una única mayor calidad, indican que entre los 6 y los 10 minutos de intervención de la recuperación activa realizada después del ejercicio tiene el potencial de promover la recuperación fisiológica a través de concentraciones reducidas de lo que es el PLA o el lactato en la acumulación de lactato en la sangre, lo que permite a los atletas mantener o mejorar los niveles previos de rendimiento atlético. Entonces, este artículo, esta revisión sistemática nos está diciendo que
La mayor evidencia que se encontró fue únicamente en la actividad de recuperación activa que dura entre 6 y 10 minutos. Más allá de eso, más allá de los 10 minutos o menos que eso, se pierde como esa recuperación o ese beneficio de la recuperación. Nuevamente, pues no está de más recalcar que una revisión sistemática pues es la revisión de diferentes artículos y los comparan con sus resultados. Entre los estudios incluidos fue evidente que actualmente no existe un nivel de intensidad establecido para las intervenciones de recuperación activa. 8 estudios de recuperación única de la calidad variable indicaron que el uso de la frecuencia cardíaca, el VO2 max, la velocidad aeróbica máxima, pueden ser marcadores poco confiables para prescribir niveles de intensidad de recuperación activa relacionados con la mejora del rendimiento atlético. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todavía no está bien establecido un protocolo como tal, como tenemos, como los que acabamos de ver con inmersión de agua fría, que estos protocolos que son de duración. No hay algo universal todavía establecido, por lo cual los indicadores como frecuencia cardíaca y VO2 max no va a ser como nuestra piedra angular, pues porque no hay como un punto de comparación común de entre todos los deportes. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el masaje, que, pues, si recordamos la pirámide, está un peldaño más arriba. El masaje deportivo de recuperación es una técnica manual aplicada tras el ejercicio físico con el objetivo de aliviar la sensación de fatiga, mejorar la percepción del dolor muscular y promover el bienestar general del atleta. Aunque sus efectos fisiológicos sobre la recuperación muscular objetiva son modestos y principalmente subjetivos. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que pues los efectos, bueno, hablando de evidencia, no llegan a ser tan contundentes como otros medios de recuperación. Y nuevamente vamos a hablar de revisar o bueno, ver los resultados de esta otra revisión sistemática que habla justamente sobre los efectos del masaje terapéutico en deporte. Nos dice que aunque hay evidencia mixta sobre algunos efectos del masaje, se sugieren beneficios en la recuperación muscular y la reducción del dolor, destacando la necesidad de más investigación en el área. Esto pues debido a la evidencia mixta, como muchos autores se van a estar contradiciendo entre ellos. El masaje no afecta el aclaramiento del lactato sanguíneo, el flujo sanguíneo muscular, ni la temperatura muscular, ni tampoco la activación. Esto es lo que nos dicen estos estudios. Se asocia con la disminución de la depresión, el estrés y la ansiedad, así como una mejor percepción de recuperación y estado de ánimo, porque pues generalmente los masajes o recibir un masaje proporciona una sensación de bienestar, una sensación agradable, por lo cual también va a tener un impacto significativo en los factores psicológicos, como los que estamos diciendo aquí, ¿no? Disminución de la depresión, el estrés, la ansiedad y mejora de la percepción de recuperación. ¿Me apoyan aquí cambiándole a la diapositiva, por favor? Que ya no quiso funcionar. A ver si no, por favor. Ah. Bien, entonces, una vez discutidos los métodos y medios de recuperación que nos proporciona la pirámide de recuperación, vamos a llegar a las conclusiones de esta plática. Los beneficios claves de una profilaxis en el proceso de entrenamiento, llámese ejercicios de fortalecimiento, llámese métodos y medios de recuperación, van a ser, gracias, van a ser la reducción de lesiones recurrentes y evitables, mayor disponibilidad del atleta para entrenar y competir, porque va a estar en mejores condiciones, optimización de la recuperación y adaptación fisiológica, que es la idea de la profilaxis o de la recuperación de la fatiga, mejorar el control de carga y prevención de sobreentrenamiento y el aumento del rendimiento sostenible en el tiempo.
Y claro, no cabe, no está de más decir que una mayor o una vida deportiva más longeva, porque al cuidar de pues, la integridad física del atleta, pues va a estar en mejores condiciones para poder rendir por mucho más tiempo. Invertir en profilaxis no es una pausa del entrenamiento, sino una forma de entrenar con más inteligencia. En el deporte actual, donde los márgenes son mínimos, la prevención deja de ser opcional y se vuelve estratégica. Con esto quiero pues dejar el mensaje de que realmente la profilaxis es un tema muy importante y que debemos de cada día más promocionar, promover el uso de la profilaxis durante el periodo del entrenamiento. Llámese haciendo una rutina específica de ejercicios para la prevención de las lesiones más comunes en los diferentes deportes o llámese permitiéndole a nuestros deportistas recibir los métodos y medios de recuperación que se les pueden ofrecer. Y como último, pues también tener en claro que el mejor tratamiento de una lesión es el que nunca ocurre. Ay, no salió. Y gracias por su atención. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. No sé si alguien de la manera presencial tenga alguna pregunta. Muchas gracias, profesor, doctor. No vi su presentación inicial, una disculpa, pero muchas gracias por la ponencia. Y qué bueno que se tocaron estos puntos tan necesarios, importantes para la preparación de nuestros deportistas y de todos los deportistas a nivel mundial. Este equilibrio que existe entre el trabajo y el descanso. Además del descanso, se puede considerar, como usted dijo en la potencia, el sueño como un alimento fundamental para el hombre y para el deportista más. La recuperación a través de los masajes, del hielo, de los diferentes mecanismos que hoy en día existen que actualizan, aceleran, benefician al entrenador en cómo aplicar las cargas del entrenamiento deportivo. Qué bueno que también tuvo un punto que lo relacionó con la parte psicológica y cómo un atleta puede potencializar su nivel de seguridad en lo que va a hacer cuando siente este tipo de atención, este tipo de beneficios y demás. A mí me quedó una duda que pude tomar en una parte de su plática aquí, en una parte en línea. Estaba en línea cuando escuché lo de los mecanismos de recuperación activa. Y estábamos hablando de un aeróbico elevado posiblemente o un consumo de oxígeno. Pero ahí siempre, usted dígame si estoy en lo correcto o no, siempre como entrenador he utilizado el método que pueda realmente volver al estado inicial en la recuperación final del entrenamiento, como parte final del entrenamiento, todo un trabajo que sea totalmente fácil de realizar con intensidades muy bajas, con repaso nuevamente posiblemente de la técnica, con pausas, por repeticiones largas para que se beneficie la repetición. Y en la parte psicológica, es como yo siempre he dicho como recomendación, sería muy bueno preparar muy bien en el área psicológica al área de fisiatría de las selecciones nacionales para jugar con los estímulos psicológicos de la conversación. Cuando un atleta va al área de masaje, no tocar al atleta para darle un masaje y expresar lo contracturado que lo ve, sino ir utilizando una estrategia psicológica de potencialización mental. Es decir, no dejar de decir la verdad, producto de que hay una contracción, hay algo que lo pueda afectar, pero si el asunto es leve, no agrandarlo, no enriquecer más la preocupación del deportista. Sí. Era una duda que tenía. La primera era referente a esa de la expresión activa. Usted ahí, ¿qué nos puede argumentar o ampliar, por favor? Bueno, vamos a regresar entonces aquí a la diapositiva de lo que es la recuperación activa. Aquí, sobre todo es, aquí mire. Aquí lo que estamos diciendo
es que como tal no hay un estándar en el cual nosotros podamos decir a este atleta, a este otro, al atleta de natación, al atleta de atletismo, al atleta de powerlifting, que tiene que hacer en la recuperación activa en ciertos indicadores de variabilidad. Es decir, yo no le puedo decir que al atleta de powerlifting y al atleta de natación tienes que tener el mismo, para que sea una buena recuperación activa, tiene que tener una frecuencia cardíaca Disculpe de la demora. 90. Esta tarjeta la tenía ¿Vale? Los dos registrada tienen con que Dígico. tener la frecuencia cardíaca en 90, si no, no va a funcionar. A eso se refiere esta parte, que no existe como un parámetro exactamente, sino que pues cada quien, cada atleta va a tener pues sus indicadores en común. Y pues dependiendo también del tipo de deporte que realice, dependiendo también de la actividad que acabe de realizar, es como la intensidad que se va a realizar de la recuperación activa. Eh, no quiere decir que no existan estos promedios, sino que más bien no están estudiados todavía y no están establecidos. Muy probablemente exista alguna forma de cuantificarlo todo y de hacerlo todo en común, pero actualmente no existen. Eso es a lo que se refiere esta parte. Sin embargo, pues es bien importante lo que decía, que sí es dependiendo pues su gesto deportivo, la intensidad, etcétera. Entonces, más que nada, a eso se refiere pues esta parte. Ahora, pasando a la parte de la psicología, en efecto, sí también la psicología deportiva está tomando un peso muy, muy importante también en lo que son los medios de recuperación, porque existen también métodos psicológicos de recuperación que se enfocan claramente en diferentes tipos de técnicas, tanto de mindfulness, de autopercepción, cosas por el estilo que los psicólogos deportivos manejan mucho mejor pues, de lo que yo tengo el conocimiento, pero que tienen la misma finalidad, la recuperación. Y si se fija, de hecho, también acá, aquí en lo que es dormir y tiempo de relajación, nos habla justamente aquí de recuperación mental y relajación. Entonces, un peso muy, muy importante también en esta parte de la recuperación va a ser la psicología deportiva. Entonces, sí es algo que también está tomando mucha fuerza a día de hoy. De nada. Buenas tardes. Creo que la pregunta, y así la entendí, que hace Pepe, o la recomendación que hace el profesor José Peláez, uno de nuestros mejores entrenadores en natación, junto con el profesor Fernando Vélez, es esta parte de que seamos el área médica, el área técnica, Sí, el área administrativa, un solo equipo, claro. ¿no? Y que cuando llegue el deportista contigo como fisiatra, tú seas parte del equipo y le digas, "Ah, tienes bien contracturado", y que empieces a dar pues, la parte que te corresponde dentro de este proceso, Claro. no la parte psicológica, porque no es la responsabilidad tuya, Claro. sino que contribuyas en este equipo, porque al oírlo de un especialista en fisiatría que le diga, o sea, no, si traes bien amolado el hombro, ¿no? Vienes bien mal de las piernas, no, si te han hecho un buen de trabajo. El deportista al oírlo de ti, en específico, pues dice, no, el entrenador sí me está poniendo una carga muy fuerte y le pega más psicológicamente, ¿no? Entonces, aquí la recomendación, y bueno, por acá está la coordinadora, para todo el área de fisiatría, ¿no? Pues sí se da mucho, ¿no? El hecho de que tengamos a veces aquí, sobre todo áreas muy reducidas, el área médica, sí se da bastante el hecho de hacer comentarios, de unos comentarios sobre otra cosa, pero aquí la referencia directa es que la parte de fisiatría sea parte del equipo y le diga, no, sí, vamos a dar tu terapia, y a la parte limitas en esa parte, ¿no? Y hablarlo directamente con el entrenador y quién es tu entrenador y hacerle la recomendación pertinente hacia esta problemática que tú observas que se está dando a través de las cargas que está proporcionando el entrenador. Gracias. Claro.
Sí, claro. Y es un punto importante, desde luego, que pues toca un tema pues bastante importante y sensible, en el cual uno como profesional pues tiene que ser eso, tiene que ser profesional, ¿no? Y ese tipo de comentarios muchas veces pueden llegar a estar pues de más, ¿no? De sobra o fuera de lugar. Sin embargo, también la responsabilidad mía o uno como fisioterapeuta es justamente limitarme a no hacer este tipo de comentarios y pues más que nada pues para evitar justamente malos entendidos o que afectemos a los atletas de manera pues, psicológica, como decimos. Entonces sí es un tema muy importante o es algo que se tiene que reforzar mucho y muchas gracias por compartirlo. Carlos, gracias. Una que nada, felicitarte, reconocerte. Te felicito porque ha estado muy bien desglosado la percepción, invariablemente de que nosotros, entrenadores, nos han dado una serie de cursos, nos seguimos quejando. Y primero, el saber que estos procedimientos los hacemos casi empíricamente nosotros, porque nosotros decidimos cuánto hacer trabajos profilácticos, de qué manera, porque a veces el área médica pues no tiene diferencia adecuada, o maneja 3, 4 grupos, o como lo platicamos ahorita en el descanso, los mejores fisiatras, incluyente a ti, están designados a 2, 3 personas que a veces no van a ganar las medallas que vamos a ganar nosotros, pero el sistema las adjudica. Aquí una de las cosas principales que es muy importante es que nosotros, aunque nos metamos completamente y sepamos el 30, 40% de lo que tú expones, para poder saber, es importantísimo tener continuamente comunicación con ustedes directamente y no tanto con el doctor, porque a veces nosotros no podemos pasar contigo si el doctor no nos envía o si no tenemos. Entonces la comunicación se pierde un poquito, porque como no somos de clavados, no tenemos un doctor 24 horas con nosotros, como no somos de clavados, no tenemos un fisioterapeuta con nosotros, un nutriólogo, un preparador físico, y entonces eso nos causa problemas, y nosotros causamos problemas por estar tan. Finalmente, para nosotros es muy importante el alto rendimiento, determinar ciertos aspectos, y uno de los más importantes, en mi caso, en mi grupo, es determinar cuándo se tienen que hacer las descargas. Sabemos que después de una intensidad muy alta y definitivamente tiene que ser el final de la semana, debido a que a una descarga de conductos linfáticos, un masaje de conductos linfáticos, pues debe de ser completa, ¿no? Y profunda, profunda. Y normalmente los fisiatras pues están de tren superior o de tren inferior y son 15, 20 minutos, si bien nos va, y no tenemos esa comunicación. Y nos pasan un listado para nosotros definir cuándo vamos a tener los trabajos por pendiente. Y nosotros pues preparamos. Yo, bueno, sí, el sábado, el viernes tengo descarga, no, pero el sábado tengo intensidad, no puedo porque el sábado no hay servicio, y además yo trabajo en mi entrenamiento y mi trabajo de flexibilidad, por lo tanto, al final no es el bueno. Y ahora, finalmente, regresan del trabajo de descarga, Carlos. ¿Cómo podemos determinar, cómo podemos informar, tener comunicación con ustedes y reconocer que realmente el trabajo de la profundidad de la descarga es la adecuada? Sí, me queda claro, de acuerdo al atleta, a la musculación, al porcentaje de grasa, varía. Pero en cuanto llega un atleta de estos niveles con ustedes, pues automáticamente determinan qué tipo de descarga tiene que ser, y se recomendamos una descarga general de todo lo que mueve para atletas con discapacidad, pues es una profunda descarga. ¿Cómo podemos saber? Yo lo termino a veces cuando quedan adoloridos. Y es lo que digo, bueno, estuvo bueno. Cuando me dicen, no, pues un masaje, pues más que nada gratificante, ¿no? Y yo le digo que, ay, qué padre, ya se conforta. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es tener limpieza. Después, ¿cómo podemos determinar esa primera pregunta? ¿Cómo podemos determinar que la intensidad del masaje fue la adecuada, que la profundidad fue la adecuada, que el tiempo fue el adecuado? Y dos, aún más, cuando tienen contracturas, sabemos perfectamente que dependiendo del tipo de contractura, es también, y a veces un masaje de descontracturación no es suficiente, ¿cierto? Se necesitan 2, 3. ¿Cómo podemos tener esa comunicación con ustedes directamente? ¿O cómo podemos interpretar? Porque van a quitar las contracturas y sabemos que es muy aguda, pero necesita 2, 3 terapias. Sí, que necesita corrientes o necesita contrastes.
y nosotros no lo sabemos porque nos dedicamos nada más, si nos están involucrando a saber todo esto más conceptual, y aunque nos tengamos que pelear con los médicos, con los fisiatras, o no pelear, informarnos y exigir que las descargas sean las adecuadas, que los trabajos de quitar contracturas sea la adecuada, que tengamos esa información. ¿Cómo podemos determinar esos puntos? Ok. Pues vámonos por partes, ¿no? Contestando a la primera pregunta, de cómo podemos darnos cuenta de que el método o el medio de recuperación fue eficaz, la forma más directa y eficaz de hacerlo es mediante la evaluación de índices séricos. Llámese índices de lactato, llámese pruebas de fuerza, llámese pruebas de esfuerzo, etcétera, etcétera. Únicamente así es como nos vamos a dar cuenta nosotros de que sí hubo una recuperación como tal. En el dado caso de que no haya como la recuperación, se pueden, lo primero que también pensamos es que no hizo bien la descarga, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta el factor o el hecho de que mediante lo que ya presentamos ahorita, puede que no sea que no esté bien hecha la descarga, sino que no es un método que le beneficia tanto a este atleta como este otro método. Entonces, ahí es como tenemos nosotros que, no quiero decir jugar, sino como buscar el método más adecuado a cada paciente. Y claro, tener en cuenta o tener la mentalidad abierta de que muchas veces lo que más tiempo ha sido usado puede que ya se quede atrás y queden otros mecanismos, otros métodos u otros medios de recuperación con los cuales se van a dar de mejor forma la recuperación o pues sí, como tal, un mejor rendimiento, que el atleta regrese sintiéndose mucho mejor al rendimiento nuevamente, ¿vale? Sería la primera. Y la segunda, pues, el cómo poder nosotros como tener este acercamiento, pues es básicamente eso, ¿no? Al final de cuentas, aquí somos un equipo, tenemos que ser un equipo y tiene que haber esa comunicación entre, pues claro, entrenador, fisioterapeuta, médico, psicólogo, nutriólogo, para que todo el mundo esté pues en el mismo canal. Esto pues ya claro va a depender de cada equipo, de cómo quiera trabajar este tipo de situaciones, si lo hace con una reunión, si lo hace con alguna propuesta de trabajo, si lo hace con entregar un esquema de trabajo por ciclo, por macrociclo, etcétera. Eso ya va a depender pues de cada uno de los equipos, ¿no? Pero pues sí, principalmente tener en cuenta el primer punto, ¿no? Que siempre hay que encontrar el método o el medio que más se acople a cada atleta y que más se sienta mejor. Gracias, buenas tardes. Felicitarte, Charlie, por la presentación muy buena y quisiera aportar un comentario respecto a lo que comentaba el profesor Vélez o su inquietud del profesor Vélez en cuanto al masaje específicamente. El masaje como tal o la técnica de masaje es un drenaje manual, ¿no? Ese es el objetivo de dar un masaje a los músculos, es generar una fricción, generar movimientos, pases que nos ayuden a movilizar los metabolitos que se quedaron entre los haces musculares derivados del trabajo físico. Entonces, lo que mencionaba el profesor, ¿cómo ustedes o cómo el atleta o cómo saber si ese masaje fue un buen masaje deportivo, ¿no? Cuando nosotros damos el masaje, nos damos cuenta de eso, ¿no? Nos damos cuenta si ese músculo efectivamente requiere un drenaje, lo damos y el músculo automáticamente en unos minutos de estarle realizando el drenaje, responde bastante bien y entonces la técnica fue efectiva para lo que existe. ¿Qué pasa si nosotros damos esa técnica y nos encontramos con un músculo resistente a relajarse? Estamos generando fricción profunda, hay técnicas, es fricción profunda, superficial, etcétera. Si nosotros damos fricción y de repente el músculo no responde, está contracturado. ¿Qué quiere decir? Ya no es solamente que la recuperación es la adecuada con un masaje. Quiere decir que ese músculo ya nos está presentando una respuesta a un estímulo exagerado
o está generando una respuesta de protección o un tirón muscular, etcétera. Entonces, efectivamente, esta respuesta muscular ya requiere otro tipo de técnicas, otro tipo de terapéutica para generar que ese músculo termine su proceso de relajación. Recuerden que al final todo el deporte o el ejercicio son dosis estímulos y son estímulos respuesta. Entonces, también nosotros cuando proporcionamos las técnicas de recuperación, nos basamos en estímulos respuesta. Yo doy estímulos de fricción, doy estímulos de liberación y el músculo me va respondiendo. Si ese músculo no me responde, ya tendríamos que evaluar que está presentando otra patología y requiere efectivamente otra modalidad. Y efectivamente, hay masajes que son muy superficiales, que no alcanzamos a llegar al músculo porque hay tejido adiposo de más, porque no damos la presión adecuada, efectivamente no vamos a tener una liberación de drenaje deportivo adecuado. De hecho, hay 1000 nombres, ¿no? Masaje terapéutico, masaje, etc. Para ello, nosotros encontramos puntos gatillo. Estos puntos gatillo son esos nódulos resistentes a la liberación, llenos de toxinas, llamémosle ahí en puntos clave de los puntos motores musculares que requieren otro tipo de estímulo, ¿no? Hay punción, hay electroestimulación. Ya tendríamos que dar otro tipo de terapéuticas combinadas para que esa recuperación sea completa. Sin embargo, sí, sus atletas o los atletas son los que van a percibir como ese beneficio de manera subjetiva, ¿no? Porque se van a sentir más liberados. Obviamente, si se sentían como todos apretados, todos pesados, las piernas pesadas, quiere decir efectivamente que están con carga, toxinas acumuladas. Logramos drenarlas, logramos liberar esa musculatura, la articulación se libera y por ende ellos se sienten pues más sueltos, ¿no? De sus articulaciones. Ese es el objetivo. Entonces, sí es importante y algo que nosotros trabajamos, o al menos lo intentamos trabajar con nuestros fisioterapeutas que tenemos en CONADE, tenemos que ir de la mano de la educación con los atletas. Ellos tienen que aprender a conocerse, los chicos tienen que aprender a conocer su cuerpo, cómo responde a las cargas, cómo responde a la recuperación, cómo responde a ciertas etapas. Eso también les va a servir a ellos porque ellos nos van retroalimentando, ¿no? Muchas veces nosotros les preguntamos, oye, ¿así está bien? ¿Un poco más fuerte, un poco más suave? ¿Cómo ves? ¿Ya liberó o le liberamos más? Es un poco mucho esta dinámica de comunicación continua y de educación la que nos va a ayudar como a progresar en estos conocimientos de ser un equipo efectivamente y de llevar de la mano todas las técnicas que nos puedan ayudar. Gracias. Exactamente, doctora. Emilia, soy fisioterapeuta, maestro. Sí. Ustedes no nos proporcionan ni al atleta ni a nosotros, pues no sabemos si lo que definieron el área médica y ustedes fue lo adecuado, fue lo idóneo, porque en primer lugar los atletas no tienen cursos de capacitación para saber y analizar si la descarga, el masaje o la descontracturización fue la adecuada. No lo saben. Nosotros preguntamos y el fisiatra no nos dice, estuvo bien, faltó esto, yo detecté esto. Entonces, lo único que sabemos es que les dieron la descarga que programamos y la programamos nosotros. Entonces, para capacitar a todos los atletas deberían haber cursos continuos para que los atletas supieran perfectamente en qué momento un masaje contracturante le está funcionando, ahorita en 3 o si fue una descarga, explicar esto que estamos hablando para que ellos al final le puedan decir al fisiatra, pues le dicen, ¿cómo lo sientes? Pues rico, profundo, pues me duele. Y luego 10 minutos nada más, no saben. Y nosotros tampoco sabemos. Entonces, lo que yo le preguntaba, ¿cómo podemos determinar que realmente el protocolo fue el adecuado o se debió haber modificado? Tendría que estar el fisiatra con nosotros previamente para analizar al atleta, saber la carga, el tipo de carga que estamos teniendo, la periodización que tenemos, cuándo es la competencia para determinar si la temporalidad es la descarga adecuada. No, la temporalidad es el espacio que hay. Y si bien, bien, y si no, no. ¿Cuándo es descarga? No, es el viernes, órale, el viernes, el jueves, órale, el jueves. Entonces no tenemos esa comunicación. Yo no dudo de ninguna manera que tanto en el Centro Paralímpico como en el CENAR nos den y sean excelentes fisioterapeutas, pero al final de cuentas no tenemos esa información. Yo creo que si eso que tú dices, perdón, hablando de tú, si esa información permeara
con nosotros primeramente y hubiera un curso cada mes o cada 15 días para los atletas, esto que está hablando Carlos es impresionante, ¿sí? A lo mejor un poquito más digerido, ¿no? Más aplastadito, que no van a entender, pero que sepan que en el momento que me dan un masaje, ¿qué tipo de masaje es? ¿Linfático? ¿Es regenerativo? ¿Es relajante? ¿Qué tipo de corrientes? Bueno, a lo mejor no es importante, pero esa información es lo que nos impide saber si realmente fue efectivo. Nosotros a veces vamos a competencias y a veces no llevamos fisioterapeuta. Hoy no sé cómo vamos a ir al campeonato mundial. Parece que no va el médico que nos lleva el control porque no se puede pagar una multa o un trabajo de $800 o algo así por el estilo. Entonces, al final de cuentas, va un médico hasta donde sabemos que no es el que trabaja con nosotros. Fisiatras, pues no sabemos a quién elijan porque ni siquiera podemos determinar nosotros quién. Queremos ir a terapia, y se lo platicaba a Carlos, pues tenemos que ir a ver el terapista que está. Y a veces nos toca uno, nos toca otro, nos toca otro. No. ¿Cómo está Carlos? Particularmente con la de pesas, particularmente con la del otro o con clavados. Y nosotros estamos a lo que caiga. Perdón, ¿eh? Pero muy, muy agradable que fuera así como usted lo indica. Sería perfecto. Gracias. Sí. Gracias. Y no es queja, es nada más comentario. Y reforzando también lo que dice la maestra Emilia, pues creo que va mucho de la mano justo a lo que dice usted, maestro, también, que lo importante aquí es la educación continua, la educación tanto a los atletas, enseñarles a los atletas la importancia de los métodos de recuperación, de la profilaxis, de cómo debe de sentirse, de cómo ellos también escuchar a su cuerpo y claro también compartirles este conocimiento de nuestra parte como fisioterapeutas a ustedes entrenadores y viceversa, porque al final de cuentas lo que se trata de hacer aquí es pues ser un equipo y trabajar desde allá para acá y de acá para allá. Sí. Bueno, creo que aquí está este intercambio de inquietudes, de necesidades, son muy importantes y como acaba de decir la coordinadora de esta área, es muy importante para ir estableciendo estrategias, ¿no? Pues es de todos nosotros conocido que las condiciones del CENAR son distintas a las condiciones en esta parte de la fisiatría que el Centro Paralímpico. En el CENAR, sobre todo los deportes priorizados, tienen un fisioterapeuta encargado del seguimiento de estos deportistas. Acá tenemos un pool, es un grupo de fisiatras que atienden la necesidad de acuerdo a cómo se va dando. Entonces, creo que aquí es la parte importante, ¿no? Que se establezcan estrategias que permitan esta retroalimentación con el entrenador de una manera más directa. No está todavía la estrategia bien dada y voy a comentar aquí algo que suele suceder mucho. El entrenador ve que el atleta no está cumpliendo la carga porque menciona que tiene una lesión o que se siente contracturado y para la carga que se está aplicando. Lo manda al servicio médico, el doctor lo revisa, lo manda con el fisiatra y el fisiatra, de acuerdo a lo que indicó el médico, le dice, bueno, vamos a tener 24 sesiones de terapia para recuperar, pero el atleta no va. Se come el entrenamiento, se come la terapia y el entrenador no se da cuenta hasta el día de la competencia. ¿Qué pasó? Pues es que pues no fui a las terapias. O va una sí y tres no, una sí y una tres no. Y obviamente que eso no causa el mismo efecto que llevar todo el tratamiento. Entonces, aquí esta parte por eso es importante. Es una mesa de trabajo, sí es una conferencia por parte del área de fisiatría, pero también es una mesa de trabajo donde nos pueden saltar muchas cosas que nos deben de ayudar a establecer esas estrategias que vinculen, porque esta es la realidad del centro en este momento. Hay un pool de especialistas que atienden y que no es
como la otra realidad, donde tiro con arco, por ejemplo, tiene un fisiatra asignado que tiene ese contacto con el entrenador y se pueden dar las cosas de una mejor manera. Entonces, pues agradecemos mucho también tu participación acá con nosotros en este seguimiento y pues el apoyo que se pueda brindar repito, las estrategias que se puedan generar de esto para mejorar esta parte, ¿no? Que es la que hoy nos ocupa. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero esta parte sí es también una parte fundamental. Muchas gracias. Bien. Y pues claro, también pues recalcar que nuevamente pues se trata de eso, ¿no? De la educación del paciente, de que también es importante que cumpla con el proceso completo de rehabilitación, no nada más cuando aparezca una lesión, sino justamente, como estamos hablando en este momento, de la prevención, porque muchos atletas también no tienen esta pues costumbre de la prevención y únicamente se atienden hasta que llegan al punto donde ya la lesión está bien establecida y eso complica las cosas. Y como lo dije hace rato en esta diapositiva, el mejor tratamiento de una lesión es el que nunca ocurre. Entonces, el fomentar y el reforzar esta nueva pues, tarea con los atletas va a ser pues, parte y labor de todos los que nos encontramos aquí. Bien, pasamos para la parte de las preguntas En línea. Lo felicitan por su presentación y pregunta Hugo Candia Estrada, ¿en todos los ciclos de entrenamiento la profilaxis cambia? Pues claro, sí, la profilaxis va a cambiar dependiendo también pues, de la etapa de entrenamiento en el que se encuentre el atleta. Pues obviamente no va a ser tan necesario utilizar métodos de profilaxis, hablando claro de métodos de recuperación, en etapas donde hay un entrenamiento mínimo o de descanso, donde ya se culminó con con la competencia pues no va a ser lo mismo a la etapa competitiva, donde normalmente los volúmenes de carga y de entrenamiento son muchísimos más altos. Entonces, sí, claro, la profilaxis de recuperación va a cambiar siempre y cuando tiene que ir a la par del entrenamiento. Ahora, hablando de la otra parte de la profilaxis del entrenamiento, del fortalecimiento, esa debería de ser más frecuente y debería de mantenerse siempre y cuando el atleta quiera tener una carrera deportiva, continuar con una carrera deportiva. Gracias. Pregunta Gustavo Chávez Luna, ¿cuál es el programa de prevención de lesiones que emplea la CONADE en los atletas y alto rendimiento? Eso depende, claro, también como de cada deporte, de cada disciplina. Lo que se hace en general es que se ofrece el servicio de recuperación de medios y métodos de recuperación en el área de fisioterapia del CENAR. No hay un método global, porque como dije hace rato, cada recuperación o cada profilaxis tiene que ser individualizada y personalizada a cada atleta dependiendo del deporte que haga y en dado caso la prueba que haga o la posición que desarrolle. Entonces, como tal, no hay un protocolo estricto de que diga todo hacen esto, sino que a cada uno de ellos se les realiza un programa individualizado. Ok. Pregunta Katia Mariscal. En el caso de los estiramientos, ¿qué tan seguido recomienda que sean asistidos? ¿Al finalizar el entrenamiento o es mejor hacer sesiones cortas en específico para la movilidad? Pues vamos a ver aquí que los estiramientos depende mucho del abordaje que quieran tener. Los estiramientos, si bien han estado documentados como un método de recuperación, no tienen un gran impacto en la recuperación. Sin embargo, como lo dice, en lo que es la movilidad, es una gran herramienta, entonces puede ser utilizado también de forma profiláctica para añadir movilidad o para ganar movilidad en ciertos rangos de movimiento, lo cual pues va a va a permitir que el atleta se desempeñe de mejor forma. Ok, muchas gracias. Esas son todas las preguntas. Gracias. Pues de mi parte sería todo, agradecerles a todos por su atención. Vamos a dar el cierre de la reunión. Sí, vale.
Muchas gracias a todos por su asistencia, de los que están de manera presencial, a los que están de manera virtual. Les agradecemos mucho de parte del Comité Paralímpico Mexicano y de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. Maestro Carlos, de verdad le agradecemos mucho que aporte a este movimiento todo su conocimiento y le cedo la palabra para que dé el cierre a la licenciada Lenia Rubalcaba. Pues reiterar nuestro agradecimiento. Gracias al maestro Carlos por esta ponencia tan importante. Gracias a ustedes por su participación, a todos los que nos vieron en línea y pues estén pendientes de la siguiente ponencia que se les tiene preparado en conjunto con la CONADE y el COPAVE. Muchísimas gracias y buen jueves. Gracias. Muy bien, maestro. Agradecemos su atención y nos vemos en la siguiente ponencia. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muy importante información. Gracias. Muchas gracias, saludos desde Querétaro, saludos. Gracias.